Ya está que graba, creo que sí. Entonces, se le pidió a un grupo de personas que marque la imagen de su bebida preferida y los resultados fueron los siguientes. ¿Ya? Estas son las bebidas preferidas de cada una de las personas. Con estos resultados, lo que te están pidiendo es que elabores una tabla de frecuencias. ¿Ya? Y luego vamos a, en este caso, hacer lo que es la elaboración. Aquí tienes un problema. En el segundo problema también te piden una tabla de frecuencia a partir, en este caso, de una variable que se llama temperatura, ¿no? Y con estos resultados también se pide elaborar una tabla de frecuencias. Tenemos en el tercer problema que te indica, en este caso, que indica en su color favorito, ¿no? Y en el cuarto problema, lo que es en una tienda de autos, se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes. Y también te piden elaborar una tabla de frecuencia. Ya, pregunto, en el primer problema, ¿a qué tipo de variable se refiere? Brian. ¿Cuál es la variable? Ya, profesora. En el primer problema, ¿cuál es la variable? Cualitativa. ¿Cuál es la variable primero? Hola, hola. Sí, la primera, en el primer problema, ¿cuál es la variable? Cualitativa. Ya, pero ¿cuál es la variable? Temperatura. ¿De qué estamos hablando? De temperatura. En el problema número 1, Brian, ¿es temperatura? No, profe. Ya, ¿cuál es la variable? Las gaseosas que que han marcado los alumnos de sus favoritos, mejor dicho, ¿no? Ya, está bien. La variable es la bebida preferida, ¿verdad? Ahí está. La bebida preferida, ¿no? Esa es su variable. En el segundo problema, Ismael, ¿cuál es la variable? La última que está agregando su frecuencia actual y frecuencia. En el segundo No, problema, ¿cuál es la variable? se le pidió a un grupo de personas su color favorito. No, en el 2, en el número 2. Dice elaborar una tabla de frecuencias a Sí. partir de las temperaturas máximas registradas. Sí, ¿cuál es la variable? La temperatura. Muy bien, la temperatura es la variable. En el tercer problema, Isis Dayana, ¿cuál es la variable? Su color favorito. Muy bien, el color favorito. En el cuarto problema, Darwin, ¿cuál es la variable? Autos. Autos vendidos. Muy bien, los autos, en este caso de marca Toyota, vendidos, ¿verdad? Sí. La cantidad de autos. ¿Ah? Ya, muy bien. Y en el quinto problema, Brian, ¿ya no hay más? ¿Quién? 1, 2, 3, Darwin, Ismael. Ya, Brian, de nuevo. ¿Cuál es la variable? ¿Dónde, profesora? En el quinto problema. Allá. Las hojas las hojas del árbol. Las hojas, ¿verdad? Las hojas que están en el suelo, ¿verdad? Porque dicen las hojas caídas, Sí, sí, ¿cierto? Las hojas caídas de un árbol, ¿no? Esas son las, miren, yo quiero que ustedes aprendan a reconocer lo que son variables y cuándo utilizarlas. Esto no solamente les va a servir ahora para el curso de matemática, para que aprueben, no, les va a servir siempre.
Cuando ustedes estén en la calle y encuentren un problema, siempre va a haber una variable, siempre, ¿no? Y si, por ejemplo, estudian matemática, estadística o para cualquier tipo de profesión, siempre te van a enseñar estadística. Y la estadística está relacionado con variables. Estas variables tienen diferentes denominaciones, diferentes características, diferentes clasificaciones. Una de ellas son las que hemos estado trabajando: cualitativas, cuantitativas, ordinales, nominales, pero son una de las clasificaciones. Hay más clasificaciones, ¿no? Entonces, nosotros ahorita, ustedes en secundaria, están trabajando lo que es la matemática descriptiva. Así se llama, estadística descriptiva, perdón. ¿Por qué? Porque la estadística descriptiva se refiere a un conjunto de datos que me van a permitir, como su mismo nombre lo dice, describir un problema. Me van a permitir tomar decisiones para un problema, ¿ya? En cambio, la estadística inferencial, que es un tipo de estadística más grande, que involucra el que tú hagas predicciones acerca de una determinada población, esa ya es una estadística de muestreo probabilístico, de probabilidades. Nosotros tenemos estadística descriptiva, que estamos estudiando a partir de las variables cualitativas, a partir de datos agrupados, de la frecuencia, de la media, de la moda, de la mediana, y la estadística inferencial, que todavía no les he mencionado, pero ya les estoy mencionando ahorita, que te van a permitir tomar decisiones acerca de poblaciones grandes. Por ejemplo, cuando hacen un censo a nivel de Perú, dice, las personas están siendo censadas en cada uno de sus hogares. En realidad están tratando de hacer el censo total, pero hay lugares en donde no llegan los censadores y no pueden determinar las condiciones socioeconómicas, cuántas personas por sexo existen y eso. Y eso, cuando no existe eso, lo que hacen es extender las características de las poblaciones a esa población que no fue censada. ¿No? Por ejemplo, cuando yo hago una investigación acerca del nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la región Lambayeque, ¿ya? ¿Voy a estudiar a todos los estudiantes de la región Lambayeque? No. Voy a coger una muestra, un colegio o 2 colegios, y eso luego se va a hacer extensivo a los demás colegios. Eso se llama una estadística ya más inferencial. Entonces, con estas tablas, con estos problemas, vamos a elaborar unas tablas que ustedes ya conocen, que hemos hecho en clases anteriores, que son las tablas de frecuencia, ¿no? En el sexto problema, a ver, Ismael, dime, ¿qué tipo de variable hay? El sexo, una compañía de teléfono. Cualitativa. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable, Ismael? ¿Cuál es la variable? ¿De qué estamos hablando? La variable, yo le pregunto a ustedes, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema? Ismael, lee el problema. Una compañía telefónica. Ya, ¿estamos hablando de la compañía telefónica? ¿Qué son estos números que están acá? Una compañía telefónica. La duración de llamadas. Llamadas. Exactamente, estamos viendo la duración de llamadas en minutos, ¿no? Entonces estamos viendo lo que es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura una llamada? Entonces, la variable es la duración de llamadas, las llamadas telefónicas. No estamos hablando de la empresa, estamos hablando de la duración de las llamadas, ¿ya? Y si Dayana, en el séptimo problema, ¿cuál es la variable?
Isis, ¿estás ahí? Sí, dígame, profesora. En el séptimo problema, ¿cuál es la variable, Isis? Lee, por favor. Las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística calificado del 0 al 10 son los siguientes. Ya. Ay, Dios. Con los datos obtenidos se elabora una tabla de frecuencia con 5 intervalos. Ya. ¿Cuál es la variable? ¿De qué estamos hablando? De las notas de los alumnos. Exactamente. Las notas de 35 alumnos. Estamos hablando de las notas, calificaciones, ¿verdad? Las notas son las variables. Y estos valores que están acá son las notas. Hay algunos alumnos que se sacaron 0, 1, 2, 3, 4. Esas son, la variable son las notas. ¿De qué tipo de variable es las notas, Dayana? ¿Qué tipo de variable es? A ver, espere. Ismael, la anterior también, me olvidé. ¿Qué tipo de variable era de lo que es la duración de llamadas? Cuantitativa continua. Ya, muy bien, sí, cuantitativa continua. Ah, muy bien, ¿ah? A ver, Isis. Cuantitativa también sería porque trata de números. Ya. ¿Cuantitativa qué? Si lo miras ahí las notas que ya te están dando, ¿qué tipo de variable es? Si es cuantitativa porque son números. ¿Cuál es? ¿La discreta o la continua? Creo que continua. ¿Por qué? Porque habla de números, así que son números enteros. Ya, y si son enteros, ¿qué tipo de variable es? ¿No es continua? ¿Qué dices, Brian? Discreta, profe. Discreta. Discreta. ¿Por qué es discreta, Brian? Es discreto. Porque da un número exacto. Exacto, un número finito, ¿no? Entero. Un número entero. Si acá hubiera, por ejemplo, que alguien se sacó 3,5, 3 puntos y medio, ahí sería, ¿qué tipo de variable? Continua. Continua. Pero como aquí me están dando los datos, ¿ya? Cuando no te dan los datos, si no te dieran los datos, nada, tú podrías inferir que es una variable cuantitativa continua. Porque pueden haber notas que tú te saques 11.5, 11.8, 10.5. Pero acá te están dando los datos. ¿Ya? En la pregunta 8, a ver, Darwin. Luego Cassandra. Buenas tardes, Cassandra. En la pregunta 8. Un grupo de atletas se está preparando para una maratón siguiendo una dieta muy estricta. A continuación viene el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y ejercicios. ¿Ya? ¿De qué variable estamos hablando, Darwin, mamá? El peso en kilogramos. El peso en kilogramos. ¿De qué tipo de variable es? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Muy bien. Y justo que están ahí los pesos, ¿no? 14,3, 4,3, ¿no? En este caso estamos hablando, dice, viene el peso en kilogramos que ha logrado bajar. No es el peso en sí del cuerpo del atleta, porque no hay un atleta que pienso que pese 8,4 kilos, ¿no? Sino que este es el peso del atleta, pero que ha bajado, lo que ha bajado. Y es una variable cuantitativa continua. Muy bien. Cassandra, la pregunta número 9.
Cassandra. ¿Dónde? ¿No está Cassandra? A ver, yo la vi que ingresó, ya se fue. No está, está Ismael, Brian, Darwin, Isis, Dayana. Ya. Isis, la pregunta 5. Perdón, la pregunta 9. Yo estoy hablando mal. Isis, Dayana, la pregunta 9. Una tienda en línea registra el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes. Los tiempos en días registrados son los siguientes. Y ahí hay una tabla, luego dice, con los datos obtenidos se elabora una tabla de frecuencia. Ya. ¿Qué variable es? ¿Cuál es la variable y qué tipo de variable es? Tiempos, una tienda en línea registrada. La empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes. ¿Cuál sería ahí? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué son esos datos? De una empresa de correos. Ya, ya, pero la empresa de correos, ¿qué datos te proporciona? Que proporciona el tiempo que Ya. tarda en hacer llegar la mercadería a los clientes. Entonces, ¿cuál es este? El tiempo que tarda. Ya. No La hacer llegar la variable es mercadería. el tiempo que tarda, ¿verdad? Ya. ¿Y este tiempo que tarda, qué tipo de variable es? Cuantitativa, discreta. No, Cuantitativa. continua. Continua. Muy bien, porque estamos hablando de tiempos. Entonces, hola. Voy a compartirles un video para que ustedes tengan mucho más claro esto, ¿ya? De lo que es de lo que son las variables, ¿ya? Silencio, por favor. Hey, Piero, estoy en clase, grabando la clase. Gracias. Ya, a ver. Chicos, vamos a ver el siguiente video, ¿ya? Una pregunta, ¿escuchan? Sí, escucha. Brian. No escucho el video. No. Profe. ¿Tú escuchas el video? Profesora, no se escucha el video. ¿No se escucha? A ver. No. A ver un ratito. Brian, ¿me escuchas el video? No, profesora. ¿No escuchan nada? No. Vamos a ver por qué no se No escucha. se escucha, profesora.
Ya vamos a ver por qué no se escucha ya. Un ratito, ¿qué pasó? Te digo que... Chart. Ya, ver acá, este de acá. Chart. Vamos a ver si se escucha ahí. Ya está en 100. Aquí también está en 100. 2 personas. ¿Se escuchó ahí nada? Sí, sí. ¿Ahí? Sí, pero no se entiende lo que habla. Ya. Se escucha entrecortado. Claro. Ya, yo les voy a explicar entonces, ¿ya? Ya, bien, aquí les muestra problemas de variables estadísticas, ¿no? De lo que hemos estado hablando. En realidad el taller es lo que vamos a hacer en la hoja, sino que quiero que quede muy claro acerca de esto. Les voy a explicar rapidito. Por ejemplo, si te dan un problema, ¿no? ¿Cuál es el resultado de tirar 2 dados? Es decir, tú tiras 2 dados al aire y obtienes valores, ¿no? Ustedes saben que los dados tienen ambos varios números, ¿no? Puede que te salga, en este caso, en un dado el valor 1 y en otro lado el valor 1. Entonces, los dos lados suman 2, ¿no? O puede que te salga un 1 y un 2, que suman 3. O sea, en ambos lados tú vas a ir sumando valores. Pero el máximo valor que te pueden dar en 2 dados cuando caen al suelo ¿es cuánto? 12. 12, ¿verdad? Entonces, tú puedes obtener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y lo máximo 12. Tiras al aire 2 dados y el máximo valor que te obtienes son 12. Entonces, el resultado de tirar los 2 dados me va a dar ¿cuántos valores en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. 11 valores. Díganme, este problema, si yo tengo 11 valores, ¿a qué tipo de variable estoy refiriéndome? ¿A la variable discreta o a la variable continua? Discreta. Discreta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, Ismael? Porque nos da un número exacto. Nos da un número entero. Porque tiene un número contable de valores. O sea, hay 11 valores. Cuando es un número contable de valores, es discreta. Es un valor entero. ¿Ya? El siguiente problema. Ahí, por ejemplo, tenemos un problema donde dicen el volumen de agua dentro de una lavadora de 200 litros de capacidad. ¿Qué tipo de variable es? ¿Discreta o continua? Continua. 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 ¿Qué dices, Cassandra? ¿La vía Cassandra por ahí? Sí, Ismael, Brian, Darwin, Isis, Martín. Cassandra también la vi. A ver. Milagros Cubas. No, no está. Yo la vi. No está. Bueno, ya. Es una variable continua. ¿Por qué Isis Dayana es continua? Porque en los litros de agua pueden haber 1 litro y medio, 10 litros y medio, 10 litros y un cuarto y así. Exactamente, por eso es continua, ¿no? Porque presenta un número incontable de valores. Es decir, puede haber lo que dice ella, 1 litro un cuarto, 1 litro 200 mililitros, o sea, puede haber varias posibilidades de valores. No es contable, es
en realidad es un número incontable de valores. ¿Por qué? Porque tienen dentro los números decimales. Y es así como está explicando, por ejemplo, en el cuarto problema, la cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día. ¿Qué tipo de variable será, Milagros? La cantidad de clientes en un día. Hola. Milagritos Cubas, buenas tardes. ¿Qué tipo de variable será la cantidad de clientes en un restaurante en un día? Salió. Es un problema de conexión de Cassandra. Ahí está Cassandra ya. Ya, la cantidad de clientes en un día, ¿qué tipo de variable será? Discreta, ¿verdad? Discreta. ¿Por qué? Porque presenta un número de contables, ¿no? Un número contable de valores. Puede que sean 100, 200 clientes, pero igual se puede contar. Ahora, en el siguiente problema,